Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué históricamente los jugadores ingleses fracasan fuera de la Premier League. Vamos a estar hablando acerca de los motivos que llevan a que los jugadores ingleses históricamente y también en parte actual sea difícil verlos fuera de la Premier o fuera del fútbol inglés. Son de los jugadores que menos se ven en las demás ligas europeas, sobre todo en las grandes ligas, al menos de esta nacionalidad, y por qué duran tan poco tiempo y en la gran mayoría de sus pasos no terminan siendo buenos. Así que espero que les guste la idea del video y me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que obviamente me ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y que obviamente también tienen todos los links para pasarse por el canal secundario, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. El tema de los ingleses fuera de la Premier es algo que siempre se ha hablado y que siempre se ha dicho y que siempre genera cierto temor respecto a los clubes de otras ligas. Cuando uno piensa en un fichaje de un jugador inglés, antes de pensar simplemente en la calidad del jugador, como pasaría por ejemplo quizás con un jugador francés, que hemos visto que están probados en prácticamente todas las ligas del mundo, uno siempre piensa, cuidado, este jugador es inglés y históricamente y también en los últimos casos, generalmente no les va bien fuera de la Premier. Evidentemente este tema hoy en día está muy a flor de piel por lo que acaba de ser el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid. El joven talento de 19 años, probablemente el mayor proyecto que tiene el fútbol inglés, abandona el Borussia Dortmund, no venía de la Premier, que ese no es un dato menor, pero abandona el fútbol alemán para fichar por el equipo más importante del mundo a cambio de 103 millones de euros. Una locura lo que paga el Real Madrid, pero obviamente también una locura el talento y el potencial que tiene. Nadie cuestionaría probablemente este fichaje teniendo en cuenta las condiciones que tiene Bellingham, obviamente la proyección solamente de 19 años, pero sin embargo siempre se pone en tela de juicio una cuestión que tiene que ver con la nacionalidad de los jugadores. Bellingham es inglés, habrá que ver y habrá que mirarlo con otro ojo a la hora de analizar su rendimiento en el fútbol español. Ahora bien, ¿por qué se da esto y cuál es el recorrido que han tenido los jugadores británicos en el último tiempo en las ligas europeas? Si nos ponemos a repasar históricamente, los ingleses son bastante escasos en lo que han sido sus participaciones en otras ligas que sean fuera de la Premier. Evidentemente no vamos a repasar todas las ligas europeas, pero van a ver que es un patrón que se va repitiendo, pero sí vamos a repasar los casos de las 4 más importantes o las otras 4 que forman parte de las 5 grandes ligas europeas. Obviamente no tiene sentido analizar la Premier porque juegan allí. Por ejemplo, la Serie A, si nos ponemos a ver la cantidad de jugadores extranjeros que han jugado en la misma, Inglaterra está en el puesto 27 con 40 extranjeros a lo largo de su historia. Y solamente 3 han superado más de 100 partidos por el torneo local, de 40 jugadores. Es decir, que la gran mayoría antes de cumplir los 100 partidos, es decir, como mucho 2 temporadas, deciden abandonar el equipo y en la gran mayoría de los casos no duran más de entre 6 y 12 meses. Lo mismo ocurre con la Bundesliga. Inglaterra se encuentra en el puesto 32 entre los extranjeros, con solamente 26 ingleses que han pasado por la primera división del fútbol alemán. Y también solamente 3 han superado los 100 partidos por la liga local. En la Ligue 1, el fútbol francés, también ocurre algo similar. Puesto 31 entre los extranjeros, 38 ingleses han pasado por el máximo nivel del fútbol francés y solamente también 3 han superado los 100 partidos por la liga local y solamente 6 han superado los 50 partidos. Es decir, hay 32 jugadores que no llegaron ni siquiera a jugar 50 partidos por el torneo local. Y sin duda el caso más emblemático y el que siempre se termina emparentando, y obviamente también es el pie del video, es lo que ocurre con la liga, el fútbol español, donde los ingleses han sido los más escasos en todas las grandes ligas, solamente 21 y también en el puesto 32. Y solamente 2 lograron superar los 100 partidos en liga. Uno de ellos es David Beckham, que ha jugado 115 partidos, que si bien es cierto, probablemente es uno de los ingleses que mejor rindió. Si comparamos el nivel de Beckham antes de llegar al Real Madrid, lo que había jugado en Manchester United, y sus números en la Casa Blanca, evidentemente no rindió de acuerdo a lo que se esperaba, más allá que el marketing que generó obviamente Beckham terminó haciendo que el fichaje sea muy redituable. Y el otro fue Gary Lineker, un histórico goleador que pasó por el Barcelona, que no lo hizo mal, pero tampoco terminó de destacar a un nivel descollante. Sin embargo, también tenemos casos muy marcados como el de Michael Owen, que venía de ser Balón de Oro, y sin duda el de Jonathan Woodgate, por ejemplo, que son jugadores que llegaron al Real Madrid con un cartel muy importante y que terminaron fracasando rotundamente.
En la actualidad, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la Liga Española, la última temporada no hubo un solo inglés. Bellingham, con su fichaje por el Real Madrid, se va a convertir en el primero después de lo que fue el último paso de Kieran Trippier en su momento por el Atlético de Madrid ya hace más de una temporada. Ahora bien, esto es algo bastante común en casi todas las ligas, salvo quizás el caso de Francia o España, que la verdad que tienen muchos jugadores en todas las ligas y se adaptan con bastante facilidad. Tanto en Alemania o en Italia, por ejemplo, también ocurre que a los jugadores italianos les cuesta salir de la Serie A o a los jugadores alemanes les cuesta salir de la Bundesliga. Sin embargo, cuando repasamos los números, son muchos más los jugadores alemanes e italianos que han pasado por otras ligas y son muchos los jugadores alemanes e italianos que han logrado triunfar en otras ligas y que han hecho una carrera muy interesante por encima de los 100 partidos, cosa que no pasa con los ingleses. Evidentemente hay una diferencia con respecto a las demás ligas, más allá de la barrera que obviamente siempre va a ocurrir cuando un jugador abandona su país natal, la liga propia, para irse a jugar a una liga extranjera de la cual conoce poco y no está acostumbrado. Ahora bien, la gran pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los jugadores ingleses no se van de la Premier y por qué cuando se van duran poco o terminan fracasando? Lo voy a tratar de explicar en 4 grandes razones, en 4 pilares. El primero de ellos, evidentemente, es que la Premier es una de las mejores, si no la mejor liga del mundo. ¿Y quién se quiere ir de la mejor liga del mundo cuando tiene todas las comodidades? Nació allí, es un país en el cual evidentemente tiene más cercanía con su propia gente, con su familia, con su selección. Tiene también obviamente más facilidades de adaptarse porque se ha formado toda la vida ahí. Y si además esa liga es la mejor del mundo y tenés la posibilidad de jugar allí, no te vas a querer ir. Es una cuestión obvia y hay que enfrentarse al desafío de salir de la zona de confort e irte a jugar a otra liga en la cual encima te miran de reojo. Sumémosle además, que lo voy a englobar en la misma razón, que evidentemente hay una cuestión económica que termina jugando un factor fundamental. La Premier es, y por mucho, la liga que mejor salario tiene en todo el fútbol europeo. Por ingresos televisivos, por sponsors, por lo que genera. Es una liga que maneja mucho dinero y que tanto en fichajes como también en salarios supera ampliamente a cualquier otra liga europea. Hoy en día el promedio del salario que gana un futbolista en Inglaterra está muy por encima, inclusive casi $1.000.000 por encima de la segunda, que sería la Bundesliga. Es decir, hay mucha diferencia en cuanto a lo que gana un jugador de la Premier League, ni te digo si juega en el Big Six, que lo que gana cualquier jugador de un equipo importante europeo. Obviamente no hablamos de estrellas, como lo que puede pasar en el Real Madrid o con Kylian Mbappé, hablamos de los jugadores en general. Pero inclusive los jugadores que quizás están en equipos de mitad de tabla o que pelean el descenso, terminan ganando más dinero que quizás equipos que en otras ligas pelean por su campeonato o pelean por competiciones europeas. Entonces, en la cuestión económica también no termina siendo redituable para los jugadores ingleses salir de la isla e irse a jugar a otras ligas. Inclusive la Championship, que es la segunda división, es una de las 10 mejores ligas en cuanto a salarios de Europa. Así que inclusive, si no estás cómodo o no conseguís un lugar en primera división, hasta te conviene irte a jugar a segunda que quizás a una liga que no sea de las importantes europeas. La segunda razón tiene que ver obviamente con una cuestión de comodidad, una cuestión cultural, de costumbre. Los jugadores ingleses están acostumbrados a una forma de vivir que es muy diferente quizás a otros países europeos. Y obviamente esto también les termina costando adaptarse y hacen que inclusive cuando no les está yendo mal en los equipos, quieran volver a Inglaterra para justamente estar más cerca de lo que ellos están acostumbrados. Y evidentemente también el idioma juega un papel fundamental. Y ustedes me dirán, claro, pero un alemán que se va de la Bundesliga le pasa lo mismo, un italiano que se va de Italia le pasa lo mismo, y un francés, por ejemplo, que se va de Francia le pasa exactamente lo mismo con el idioma. Y es cierto, sin embargo, como ustedes sabrán también, el inglés es el idioma universal y en todos los países del mundo se habla. A lo que quiero ir con esto es que justamente debido a esta razón, muchas veces los colegios en Inglaterra ni siquiera intentan que sus alumnos sean bilingües, que aprendan otro idioma porque con el inglés les basta y ya está. Y si bien es cierto que cuando vos vas a otro país y a otro lugar, podés comunicarte con el inglés y se pueden hacer entender, también es cierto que es un choque cultural diferente y difícil quizás de asimilar cuando los jugadores ingleses tienen que comunicarse constantemente con personas que la gran mayoría no hablan de forma fluida inglés o no lo hablan directamente, lo cual obviamente si ellos no conocen otro idioma o les cuesta aprender el idioma local, termina siendo una barrera lingüística y cultural que también se hace difícil de cultural. La tercera razón está vinculada a la presión que muchas veces ejercen los fanáticos, los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre en otras ligas europeas, y sobre todo también la tranquilidad con la cual pueden jugar y lo que pueden vivir su vida cotidiana los jugadores ingleses fuera del campo de juego. Lo dijo el propio Fabio Capello, italiano que entrenó a la selección inglesa y que él mismo reconoce que no pudo quizás
traducir su idiosincrasia en los jugadores y decía que cuando juegan allí lo hacen al 100%. Más tarde, cuando salen después de los partidos, una posibilidad es esta. Creo que no tienen presión de los medios, no tienen presión de la gente. En España, en Italia, sí se siente esa presión, porque se habla de fútbol todos los días y hay exposición mediática. En Inglaterra, si han ganado, han ganado. Y si han perdido, entonces han perdido. Cuando los equipos bajan a segunda división, salen con las manos en alto pidiendo disculpas y se terminó. Es una cosa diferente. Evidentemente la forma de vivir el fútbol, la forma de expresarse de la gente, obviamente en todos los lugares hay extremos, pero en la gran general de lo que es el hincha y los medios ingleses es mucho más tranquila que lo que ocurre quizás en países como en España, donde vemos que constantemente están siendo sofocados por la presión de los medios y de los fanáticos. Eso también, la tranquilidad a la hora de vivir, termina jugando un factor a la hora de elegir irse o quedarse en la Premier. Y por último, para finalizar, el punto número 4, y probablemente el más interesante, porque es el que más podemos debatir, es el que está vinculado a una cuestión futbolística, nada tiene que ver con el dinero, con cuestiones de vida o de la cotidianidad de cada uno de los jugadores ingleses, sino que tiene que ver con el estilo de juego, que se juega en la Premier League a diferencia de lo que se juega en otras ligas. La Premier es una liga extremadamente física, es un juego mucho más directo, todos los equipos juegan de la misma manera y no es tan normal ver que los equipos fuera de la Premier League pregonen exactamente este mismo estilo de juego. Es mucho más difícil poder adaptarse cuando salís de un equipo de la Premier y vas a jugar a un equipo de la Liga Española, de la Liga Francesa o de la Bundesliga, que quizás viceversa. Es más fácil adaptarse para los jugadores que vienen de otras ligas al fútbol de la Premier, porque es un fútbol el cual se juega de manera mucho más vertiginosa, mucho más al contraataque, sin quizás tanta posesión de valor y constantemente atacando con extremos laterales y demás. Sin duda, quizás al día de hoy un equipo que ha facilitado esa adaptación es el Manchester City, porque tiene un técnico español como Pep Guardiola y que tiene un estilo muy marcado que es muy diferente a lo que era el estilo de la Premier en general. Quizás a un jugador llegar al Manchester City le cuesta un poco menos adaptarse porque es más similar a las demás ligas europeas, pero en el resto de los equipos ingleses sigue jugándose al estilo clásico de la Premier y ese estilo en general es muy difícil para el jugador inglés luego poder traducirlo en otras ligas. Más allá de estas razones, la verdad es que en el último tiempo hay algunos casos de jugadores ingleses que han sobresalido en otras ligas. En la Serie A, por ejemplo, Tammy Abraham jugando en la Roma, o Fikayo Tomori jugando en el Milan, o por ejemplo, en la Bundesliga, dos casos muy puntuales en el Borussia Dortmund como Jadon Sancho y el mismo Jude Bellingham. Es cierto, estos últimos dos jugaron también desde jóvenes en el fútbol alemán, pero igualmente también se formaron en gran parte en el fútbol inglés. No es lo mismo que un jugador que lleva varios años jugando en la Premier, pero tampoco es un jugador que se terminó formando simplemente en la cantera del fútbol alemán. Esperemos que a Bellingham le vaya muy bien, obviamente tanto por él como por el Real Madrid. Es un joven muy talentoso y que evidentemente al fútbol le sirve y mucho que él le vaya bien. Y ojalá que la maldición, entre comillas, de los jugadores ingleses no termine cayendo sobre él. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y activen la campanita. Y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.